Buenas tardes a todos, Luz y Sal. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a este encuentro, eh, jubi- eh, encuentro jubilar. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a empezar eh, primero viendo cuántos hermanos ya están. Muy bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Sí, hermana. perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración inicial y entonces ya vamos a dar paso de lleno a nuestro encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para la gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo, nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, ahora sí, vamos a dar comienzo a este encuentro jubilar. Vamos a ver, primeramente, ¿por qué se decidió hacer esto? Bueno, ahorita en Roma varios movimientos están haciendo esto mismo, un encuentro para hacer oración por los frutos del jubileo, pero también para que nosotros no pase desapercibido aquí en nuestra obra el jubileo. Yo sé que muchos de ustedes en sus diócesis, en sus parroquias, los sacerdotes, los obispos, están haciendo algo precisamente para que el jubileo sea algo grande y se viva realmente como quiere el Papa que se viva. Sin embargo, bueno, la Comisión Juventud también ha querido pues aportar un granito de arena a este jubileo. Como no todos vamos a poder ir al jubileo hasta Roma, pues la idea es que lo podamos vivir los más que podamos aquí como obra, como comisión eh, general, como comisiones generales, tanto la de comunicación como juventud, y compartirlo con todos nuestros hermanos miembros de la obra. Eh, entonces, por eso es que se está haciendo esta colaboración entre comisiones. Justamente en este mes de enero le corresponde el jubileo al mundo de la comunicación. Ellos están participando justamente en este mes allá en Roma, están teniendo actividades allá en Roma y bueno, tendrán también su encuentro con el Papa. Pero los que pues no hemos podido asistir o no vamos a poder asistir a todos, pues lo tenemos que hacer desde aquí. Entonces, por eso estamos haciendo la colaboración con la Comisión General de Comunicación. Le agradezco mucho a Julio que haya aceptado hacer la colaboración y de una manera tan eficaz y tan rápida, porque ciertamente tuvimos muy poco tiempo para poderlo preparar, pero bueno, Dios nos ayudará a que todo salga muy bien. Bueno, digamos que esta es una pequeña introducción del por qué lo estamos haciendo y ojalá y esto tenga muchos frutos para ustedes y para la obra y pues podamos conocer un poco más de este tema de la esperanza. Si somos peregrinos de la esperanza, ¿por qué lo somos? Bueno, pues porque somos seguidores de Cristo, porque Cristo es nuestra esperanza, ¿no? Él, él fue el que nos redimió y nos justifica todos los días delante del Padre. Él es en el único en el que podemos confiar cuando tenemos problemas, es el único que no nos miente, el único que sus palabras son verdaderas. Él mismo se autonombró camino, verdad y vida y porque es cierto.
Entonces, siendo Jesús nuestra esperanza, pues nosotros también queremos caminar dentro de nuestros ambientes en esa esperanza. Y entonces le voy a dar a Julio la palabra para que él nos pueda exponer justamente cómo lo ven este jubileo y este tema de la esperanza desde la comunicación. Gracias, Julio, adelante. Muchas gracias, hermana Luz, y sal a todos, hermanos, tanto los que están participando en línea a través de Zoom y también de la plataforma Facebook. Estamos transmitiendo a través de el Radial Digital y también en la página de Facebook de la Coordinación General. Así que, bueno, hay dos medios por los cuales vamos a estar compartiendo este mensaje. Y como ya le dijo nuestra hermana Araceli, bueno, al principio agradecemos a la Comisión Juventud, a la Comisión General de Juventud, también a nuestro coordinador general, el hermano Javier, que nos esté permitiendo no solamente realizar este evento, esta serie de eventos, esta serie de actividades, sino también el que nos permita la Comisión de Comunicación colaborar con la Comisión Juventud y asimismo en sinodalidad ir caminando todos en este jubileo que debemos estar celebrando todos. Como ya dijo nuestra hermana Araceli, bueno, están en el Vaticano varios ya hermanos allá, están participando en este caso estos días todos los periodistas y aquellos que se dedican a la comunicación. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿por qué hablar de estos temas? Pues porque se están tocando el jubileo. Pero ¿por qué compartirnos un tema a todos los hermanos que formamos parte del equipo laico? Disculpen que de pronto no vea la cámara, pero estoy dando accesos también en Zoom. Pero ¿por qué abordar este tema y cómo lo podríamos abordar nosotros como miembros del equipo laico? Es una buena pregunta porque, como lo mencioné hace un momento, en el Vaticano se encuentran reunidos periodistas de varias partes del mundo recibiendo formaciones de 3 días y en donde no solamente están formando, sino también participan en actividades religiosas como son misas, horas santas, etcétera. Pero ¿qué podríamos nosotros hablar que nos involucren como cristianos católicos y también como miembros del equipo laico en el ámbito de la comunicación? Bueno, en primer lugar, en efecto, existe lo que llamaríamos comunicaciones formales, que son todos aquellos que participamos de una o de otra manera en la comunicación, ya sea a través de medios, ya sea a través de comisiones como la que participamos Noemí, Leonel y yo en la coordinación general, pero también hay que pensar en que hay una comunicación en la que llamamos más informal. Y esta comunicación es en la que participamos todos. Al final de cuentas, todos podemos ser comunicadores, todos somos comunicadores, todos participamos en el proceso de la comunicación. Si todos de alguna manera no solamente platicamos unos hermanos con otros, no solamente utilizamos algunos canales como es el WhatsApp, como es el Messenger, como son el mismo Facebook, en el que nos están siguiéndonos varios de ustedes, hermanos, sino también que incluso producen, producen contenidos para medios de comunicación. Estamos viviendo una época a la cual se le denomina posverdad, ¿sí? Y en esta posverdad, que ahorita voy a explicar un poco qué es, estamos inmersos todos y participamos en el ámbito tecnológico. De hecho, también en estos días, como muchos de ustedes sabrán, se está llevando a cabo el Foro Económico de Davos y se está evaluando precisamente los avances tecnológicos y cómo estos pueden ayudar a la economía y también a dar un mayor acceso de las personas a varios ámbitos, como son la salud, como son la economía, como son lo social, etcétera. Entonces, todos estamos participando en ello e incluso el Papa Francisco el día de ayer habló, digamos que introduciendo a los comunicadores en este jubileo, habló sobre la inteligencia artificial. Habló, pero por supuesto los medios empezaron a difundir mucho sobre las desventajas y las consecuencias de un mal uso de la inteligencia artificial. Pero también es cierto, como todos ustedes saben con los medios de comunicación, depende mucho del uso que nosotros le demos, los frutos o las consecuencias del uso de estas tecnologías. Así que también hay que verlo en ese sentido. Y bueno, siguiendo con el tema, y decíamos que estábamos en una época que le denominamos posverdad. ¿Qué es la posverdad? Ustedes quizás han oído hablar un poco de este término y es importante porque no es un término académico,
es un término en el cual todos estamos inmersos. La posverdad se relaciona con una crisis en la relación entre la verdad y la percepción. Como ustedes saben, bueno, la verdad pues tiene que ver con aquello que estamos diciendo o compartiendo y que es verídico, que es uno incluso de las características de los reportes que cuando hablamos en los módulos de formación, tiene que ser verídico. ¿Por qué? Porque tiene que ser verdadero, tiene que ser cierto, no tiene que haber mentira. Y habla de que la posverdad hay una crisis entre la verdad y la percepción, porque la percepción tiene que ver con lo que estamos percibiendo. Recuerden y recordemos, hermanos, que todos nos manejamos por sentidos, sentido de la vista, sentido del habla, sentido de la escucha, sentido del tacto, etcétera, ¿no? Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo hablaba mucho de esta percepción a través de los sentidos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la crisis de la relación entre la verdad y la percepción? Que hay una crisis porque no hay necesariamente una equidad o no hay necesariamente una relación correcta entre lo que se dice que es que pueda ser verdadero o no y lo que estamos percibiendo. Es decir, hay una crisis de verdad. En la mayoría de, digamos, de lo que pasa en el mundo actualmente, no solamente en los medios de comunicación, sino en los procesos, recibimos en nuestra vida diaria informaciones de todo tipo, ¿sí? Informaciones de parte de los medios de comunicación, informaciones de parte de nuestros amigos, informaciones incluso de parte de nuestros familiares, pero en ocasiones, en muchas ocasiones, esta información no es verídica o no es completamente real. Y en este momento, en este mundo, estamos hablando de posverdad y hablamos de fake news o noticias falsas, hablamos de desinformación y hablamos de malinformación. ¿Qué significa? Significa que en nuestro ámbito, en cualquiera en el que estemos, en cualquiera de los ambientes en los que nos encontremos, podemos encontrarnos con noticias falsas, que se nos compartan noticias falsas, incluyendo en el ámbito religioso de la iglesia, se nos puede compartir noticias falsas. Podemos estar incluso desinformados o malinformar a nuestros hermanos. Por eso cuando hablamos de una formación completa y permanente de todos nosotros, se refiere a que todo el tiempo esta formación nos va a permitir tener todo lo que necesitamos para comprender al profundizar en las cosas de Dios, comprender el mensaje, comprender la doctrina, comprender lo que nuestro Señor Jesucristo nos transmite y nos manifiesta y compartirlo correctamente. Ustedes saben muy bien que en la palabra también se nos dice, y si ustedes recuerdan, en este documento del Evangelii Nunciandi que vemos en el tercer grado, el Papa Pablo VI nos dice, toda la palabra, toda la doctrina, todo aquello que compartamos de la iglesia, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser verdadero, tiene que ser real, tiene que ser verídico, ¿sí? El problema precisamente es que en este momento, en esta época de posverdad, la verdad es lo que se pierde, ¿sí? No todo lo que recibimos, no todo lo que compartimos necesariamente es real. Y aquí es donde empiezan los problemas. Voy a ponerles un ejemplo. Creo que todos entendemos cuando decimos noticias falsas, es decir, que en muchas ocasiones son mentiras que son pues que no son verdaderas. Cuando decimos que malinformamos, decimos que no estamos informando correctamente, y cuando decimos que desinformamos, significa muy similar a la malinformación, pero en un sentido ya de voluntad, que no lo estamos haciendo, digamos, porque no comprendamos lo que estamos compartiendo, ¿no? Y les voy a poner una imagen que probablemente a varios de ustedes los va a conmocionar o que quizás algunos de ustedes ya han visto. Esta imagen fue compartida por redes sociales, por WhatsApp, pero inició sobre todo en X, lo que antes era Twitter. Se empezó a compartir esta información diciendo que el Papa Francisco se había reunido con satanistas, ¿sí? Para organizarse y ponerse de acuerdo. E incluso unos yendo más allá, hablaban de que en esta imagen que vemos abajo, de que el Papa Francisco había abierto una de las puertas del infierno para que salieran los demonios al mundo. Y se le acusaba al Papa de ser el propiciador, pues de todo esto, empezando por la reunión y continuando
con la apertura de esta puerta, a decir de muchos, demoníaca, ¿no? Entonces, esta información fue compartida por varias redes sociales, pero el problema no es solamente el que haya sido compartida por redes sociales, sino que fue compartida por muchos usuarios a través de varias redes sociales. ¿Cuál es el primer problema que encontramos aquí? Bueno, en primer lugar, que esta información es falsa, ¿sí? Pero lo importante también con esto, en nuestra participación en la comunicación, es que en muchas ocasiones no verificamos la información. Yo estoy seguro que para muchos de ustedes que están siguiendo esta charla, digamos, sobre este tema, cuando vieron la imagen, al principio sí fue choqueante por ver las imágenes de los satanistas, pero obviamente muchos dijeron, eso no es verdad, o sea, eso no puede ser cierto, por nuestra formación, porque sabemos eh, el Papa lo que representa, etcétera. Pero hay mucha gente que no tiene la formación, hay mucha gente que no solamente no tiene la formación, sino que no es cercana a la iglesia. Hay mucha gente que además no entiende estas cosas, que inmediatamente ve la imagen y dice, ay, el Papa ya se reunió con los satanistas. Y lo leí en un medio de comunicación, ¿sí? En satanistas.com apareció que el Papa había abierto la puerta, ¿no? Y entonces lo compartimos en nuestras redes sociales, pero ¿qué es lo peor? Que a lo mejor ustedes no, pero un primo o un sobrino o un hermano lo comparte otra persona, ¿sí? Se va propagando, pero no solamente eso. La mamá que recibe esa información de ese hijo se la cree. ¿Por qué? Porque dice, esta información, si me la está compartiendo mi hijo, si la comparte López Dóriga, debe ser verdad. Y ya no verificamos. Y ese es el primer paso que nosotros como comunicadores informales, si lo quieren hablar, ver de esta forma, pero como cristianos católicos, como miembros del equipo laico, como personas responsables, comprometidas con nuestro Señor, cualquier información que recibamos, no solamente este tipo de información, tiene que ser verificada. No podemos solamente tomar y compartir esta información, ¿sí? El papel de los medios en este caso también es importante y es una de las cosas que seguramente se está abordando en este jubileo. Los mismos medios de comunicación, en el caso de EFE, la EFE es la agencia de noticias española, tiene una página que se llama EFE Verifica y se encargó de verificar la información que se estaba transmitiendo en redes sociales y sacó esta información que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Un tache en donde dice los detalles demuestran su falsedad. En primer lugar, F, si ustedes entran a esta página y se las podemos compartir, hace toda una nota informativa donde dice, a ver, se estuvo transmitiendo a través de la red social X esta información. En primer lugar, es falsa. Y además lo hace de una manera científica, como ustedes veían en la imagen anterior, algunas cosas aquí sobre las manos, sobre los pies, sobre una ceja, etcétera. Bueno, y lo que hizo fue investigar la imagen y descubrió que era una imagen truqueada con inteligencia artificial, ¿sí? Y así muchas cosas, ustedes se habrán dado cuenta que en los últimos meses, quizás, semanas, cada vez hay más estafas utilizando la inteligencia artificial, ¿sí? Utilizando imágenes, pero incluso ahora utilizando la voz de nuestros familiares. Ustedes a lo mejor han recibido alguna llamada por teléfono o por WhatsApp que nunca les contestan y uno está, bueno, 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 y de repente cuelgan. ¿Sí? Y resulta que después esa voz la utilizaron para clonarla con inteligencia artificial y le llaman a uno de nuestros familiares utilizando esa voz. No tengo los elementos ni el tiempo para mostrarles un ejemplo de esto, pero esto ya es preocupante. Hay que tomar medidas también sobre este tipo de situaciones como es la estafa, pero nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a la verificación de la información, ya sea religiosa o no, ¿sí? Tenemos una responsabilidad. Hemos adquirido como miembros del equipo laico un compromiso por decir la verdad, un compromiso por formarnos y compartir y que todo lo que digamos, todo lo que compartamos a nuestros hermanos sea verídico, sea verdad. Así que todo lo que sea, aunque no entre del ámbito de la iglesia,
o en este caso también del equipo laico, aunque sea información de cualquier otro tipo, verifiquen, hermanos. Incluso yo he hecho, han mandado compartido hermanos en Facebook, en redes sociales, informaciones, por ejemplo, de hermanos que están extraviados, ¿no? Se busca este hermano, les pedimos compartir esta información, etcétera. Me doy a la tarea de buscar y resulta que esta persona es una información del 2020 y fue encontrada en el 2022. Y seguimos compartiendo estas informaciones por redes sociales, etcétera. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Hay una responsabilidad en el manejo de la información. Hay una responsabilidad en cuanto al contenido. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos diciendo? Esta información tiene que ser verídica y tiene que ser verificada, ¿sí? Tan sencillo como esto. Nos podemos ir a las fuentes, ¿sí? Si es algo relacionado con la iglesia, con algún movimiento o con algún tema incluso de retiro, etcétera, eh, verifiquemos la fuente, es decir, la Sagrada Escritura, el Ministerio de la Iglesia tiene varios documentos que hablan sobre varios temas, así que para que si nosotros tenemos que preparar un tema, tenemos que compartir algo, seamos verídicos, no inventemos. La formación y la preparación tiene que ver con eso. Pero también si nosotros estamos recibiendo información, verifiquemos. Sí es un poquito una suerte de casi dudar de todo, pero es mejor estar seguros o estar seguras, si son coordinadoras o coordinadores, o si son visitadores, o si son directores, de compartir o que de que lo que estemos compartiendo sea verdad, ¿sí? Por ejemplo, cuando a veces un hermano o un alumno se acerca y nos pregunta sobre no solamente sobre algún tema, sino incluso sobre un procedimiento que realizamos en el equipo laico o en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, lo que respondamos tiene que ser verídico y si no, tiene que ser verificado. Si no estamos seguras de la información que estamos compartiendo, hermano, no estoy seguro, o hermana, no estoy seguro, déjame checar y te lo explico la próxima semana. ¿Sí? No nos queramos hacer los sabios, no nos queramos hacer los inteligentes y responder cosas que no sabemos o que creemos que sabemos. Y también toda la información que recibamos hay que verificar. ¿Sí? En ocasiones, y este es un tema recurrente, ¿no? Cuando dice, es que ahora la coordinación general está pidiendo que entreguemos los 4 reportes de director, ¿sí? De todo el año, y antes se entregaban 3. Hermanos, siempre se han entregado 4 reportes de director, ¿sí? La diferencia es que la coordinación general, en el tercer reporte, hace el corte para las calificaciones, pero no significa que el cuarto ya no se tome en cuenta, ¿no? Por ejemplo. Igual con el tema de los donativos, igual con el uniforme, ¿no? Es que antes el uniforme no, el uniforme siempre ha sido igual, las oraciones siempre han sido igual, muchos procesos pueden ir cambiando y tenemos documentos también que aunque no se encuentre en el instructivo, o aunque no se encuentre en las lecciones de formación, los podemos encontrar en el enlace, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo importante de aquí es siempre tratemos de verificar la información, estar seguro de lo que es, o seguros de lo que estamos haciendo. También la responsabilidad en cuanto al contenido. El contenido hablamos de todo esto que o recibimos o compartimos, ¿sí? El contenido tiene que ver con toda esa información, pero la información, en cuanto al manejo de la información, también tenemos que tomar en cuenta que hay información que es pública, hay información que es privada y hay información que es confidencial. Y quizás este tipo de cosas no han sido tan comunes para nosotros en el equipo laico, en el sentido de que nuestros documentos en muchas ocasiones no especifica que el tipo de información que se está compartiendo es pública, privada o confidencial. Esto lo asumimos en el sentido de a quién va dirigido, ¿sí? Eh, hay muchas cosas
que en el equipo laico son públicas, pero también hay muchas cosas que en el equipo laico son privadas, ¿sí? Vamos a ver algunas de estas cosas para ir comprendiendo. ¿Y por qué es importante? Porque toda información que es, cuando decimos que una información es pública, es porque está dirigida a todas las personas, sin importar quiénes sean, incluso aunque no sean miembros del equipo laico, porque es público, ¿sí? Aunque se entendería que toda información que sale y que es del equipo laico va dirigido a quién? Al equipo laico. Sin embargo, no toda la información ni todas las actividades son privadas. Vamos a ver ejemplos para ir comprendiendo. Decimos que la información es pública, que es aquella que pertenece al ámbito colectivo, ya decíamos, a todos, y cuya divulgación contribuye al bien común, ¿sí? Informaciones que son públicas en el equipo laico. Bueno, ustedes saben, por ejemplo, que esta actividad, en la que estamos participando todos ahorita, es privada en el sentido en que se está compartiendo a través de Zoom, pero como lo estamos compartiendo también a través de Facebook, ya no se convierte en una información netamente privada, sino que se convierte en una información pública en el sentido de que estamos usando una red social a la cual pueden entrar cualquier persona, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia esto? Bueno, que esta información que estamos compartiendo no tiene mayor problema de que le llegue a una persona que no es miembro del equipo laico. ¿Por qué? Porque es una información, es contenido y es y digamos que todo esto que estamos compartiendo no solamente no es secreto, sino que le puede ayudar a otras personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la página de Facebook y la página web del equipo laico toda la información que se sube ahí es pública en el sentido de que cualquiera puede acceder y no tiene mayor problema, ¿sí? De que a lo mejor un miembro de un ministerio X que no es del equipo laico lea a lo mejor el enlace, ¿sí? Aunque el enlace en realidad es un documento privado. Las peregrinaciones. Las peregrinaciones son públicas. No nos encerramos digamos, en un salón, no nos encerramos en una bodega a hacer la peregrinación, tanto la de Basílica, Catedral, que se realizó recientemente, como la peregrinación anual a Cristo Rey. Y también comunica, también es comunicación. No por el hecho de peregrinar deja de ser comunicación. Al contrario, estamos transmitiendo algo a todas las personas. Y no importa que nos vean y que nos vea cualquier persona, al contrario, queremos que nos vean, uno, para que identifiquen a los miembros del equipo laico, pero también para que vean la devoción que tenemos hacia Dios. Esa comunicación es pública. Y por ejemplo, la comunicación en el caso de la propaganda o de la pesca, como algunos le llamamos, es una información pública. Tan es así que se las damos a las personas que no son miembros del equipo laico. ¿Para qué? Pues para que ingresen al equipo laico y estudien en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Así que estas informaciones son públicas, tanto las de Facebook como las de la página web, como las peregrinaciones, como la propaganda. Ahora, aún así, tienen, en el caso de las conferencias, los talleres y las actividades como las que estamos realizando hoy, por estar llevándolos a cabo en canales institucionales, se pensaría que son privadas, que están dirigidas exclusivamente a los miembros del equipo laico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están transmitiendo en canales exclusivos del equipo laico. ¿Qué es entonces la información privada? La comunicación o la información privada es aquella que pertenece exclusivamente a una persona o entidad y su manejo requiere un respeto absoluto a los derechos de privacidad y autonomía del titular. ¿Esto qué significa? Bueno, acá estamos viendo la primera imagen es la imagen de uno de los talleres que se han estado realizando. En este caso,
es el del plan de estudios, el primer plan de estudios que se compartió hace casi 2 semanas, el sábado. ¿Por qué lo imponemos como información privada? Bueno, porque esta información es sobre el plan de estudios. Esta información le compete a los miembros del equipo laico, no a nadie más. Esto se compartió a través de el redil digital de Zoom, se compartió de manera presencial en el redil, es decir, que son lugares cerrados, y aunque se compartió por Facebook, se hizo por Facebook en un grupo privado, ¿sí? Es una información privada porque solamente le compete al equipo laico. No tendría que estarse compartiendo esta información a más personas si no son miembros. Uno, a estas personas no les interesa. Dos, estas personas no le van a entender, ¿sí? Y tres, esta información es para que nosotros como dirigentes lo comprendamos. Por eso, a veces, cuando lo hemos compartido en las páginas de Facebook de la Coordinación General, como actualmente se está transmitiendo esta actividad, nos dice, ¿y por qué la quitan? ¿Por qué lo transmiten y no lo dejan colgado? Porque es una información para miembros del equipo laico, pero está colgado en la página de Facebook del equipo laico. Pues sí, pero yo no sé si ustedes sepan que desafortunadamente en la página del equipo laico en Facebook no solo hay miembros del equipo laico, hay muchos, y lo voy a hacer entre comillas, chismosos que no son miembros del equipo laico, ¿sí? Entonces, es por eso que estas capacitaciones y formaciones se hacen de manera privada, ¿sí? El enlace es un documento privado que tampoco se tiene que estar compartiendo a cualquiera por las mismas razones de la conferencia. Además, el enlace no es un periódico. El enlace es un documento que emana de la Asamblea de Consejo General. Una asamblea a los que no necesariamente ingresan todos los miembros del equipo laico. Ustedes me dirán, a partir de la pandemia, el hermano Javier, nuestro coordinador general, con el uso de Zoom, del redil digital, ha permitido que entren hermanos de varios niveles, digamos, de la estructura. Solamente les recuerdo que de acuerdo con el instructivo y de acuerdo con los estatutos, solamente son coordinadores regionales hacia arriba los que ingresan a las asambleas de Consejo General. Prácticamente son como pequeñas reuniones de dirigentes, las asambleas generales, por lo cual no tendrían que compartirse en redes sociales, ni compartirse a través de ninguna otra plataforma que no sean las oficiales, como es el Redil Digital, porque esto tampoco se transmite por Facebook, ¿sí? Algunas actividades que son privadas, bueno, ustedes saben, hay actividades, recientemente hubo la actividad también de la Comisión Juventud, también ha habido actividades de las comisiones, por ejemplo, la de la Casa Común, y de otras comisiones. Esas también son actividades que van dirigidos a miembros del equipo laico, tampoco son públicas. Y, por ejemplo, algo tan sencillo como los retiros y las convivencias, ¿sí? También son privados. ¿Y por qué les digo esto de por qué es tan importante decir que son privados? Hermanos, ahorita que pasemos a los temas confidenciales, hay una preocupación bastante fuerte y con esto voy terminando. Hay una preocupación bastante fuerte porque se han compartido, por ejemplo, no solamente en otras páginas que no son del equipo laico, o en páginas que son del equipo laico, pero de diócesis, por ejemplo, no solamente conferencias, incluso asambleas de Consejo General. Y el problema es que no son canales privados del equipo laico, son redes públicas. ¿Por qué tendrían que estarse enterando gente que no es del equipo laico de cosas internas? Porque esa es la diferencia, lo público y lo interno. Es como si, por ejemplo, ustedes están organizando una fiesta, ¿sí? Ustedes van a invitar gente, la gente va a conocer de la fiesta a través de la invitación y nunca falta el chismoso que va a decir, oye, ¿sabías que Araceli, por dar un ejemplo, Araceli tiene una hija que no conocíamos, que tiene 15 años y va a hacer su fiesta de 15 años y la va a celebrar y no nos ha invitado, ¿no?
Entonces, bueno, pues nunca va a faltar el chismoso y muchos nos vamos a enterar. Esa información al final, pues es pública, ¿no? El que se va a hacer la fiesta. Lo que no es público son quiénes están invitados. Lo que no es público es qué se va, a lo mejor, quiénes son los padrinos, ¿sí? De ciertas cosas. Lo que tal vez no es público tampoco es cuál es el presupuesto que se está gastando de eso. Y eso es cosa que también ustedes dicen, ¿y para qué lo tiene que saber la gente? ¿Por qué tiene que saber la gente que el salón me está saliendo en 5,000, 10,000 o 20,000 pesos? ¿Por qué tiene que saber la gente a quienes estoy invitando y a quienes no? Esos ya son temas internos, son temas privados. Y algunos y muchos de ellos son temas confidenciales, ¿sí? ¿Qué significa información confidencial? La información confidencial es un tipo de información que, debido a su sensibilidad, requiere un tratamiento altamente protegido y ético. La primera imagen no es tomada, pero quiero hacer alusión nuevamente a la Asamblea de Consejo General. Hay temas que se tratan o se trataban en la Asamblea de Consejo que son de carácter confidencial, ¿sí? Esto es muy similar a la última imagen que aparece aquí. ¿Quién es la persona que aparece en esta última imagen? Nuestro coordinador general. Es muy similar a cuando nosotros, como dirigentes, como coordinador regional o como visitador, hablas algo de manera confidencial con uno de los dirigentes, ¿sí? Puede ser un tema de salud, puede ser un problema familiar, puede ser un problema incluso hasta doctrinal. Tengo yo un problema, a lo mejor no estoy casado y estoy dando clases en el instituto y no lo sabía nadie, ni el padre. Es un tema confidencial. ¿Por qué lo tiene que saber la gente? ¿No? E incluso mis datos privados, mis datos, ¿por qué tendrían que saber todas las personas mi número de teléfono? Es algo que incluso me pasa a mí como comisión de comunicación. A mí no me causa demasiado problema que mis hermanos del equipo laico tengan mi número de teléfono, pero de repente me buscan hermanos que ni siquiera sé quiénes son o personas que ni siquiera sé quiénes son, y es que le compartieron mi número de teléfono a algunos hermanos del equipo laico, ¿no? Entonces, todo lo que son temas de sensibles son confidenciales, que no tienen que estarse divulgando. No porque solamente se esté compartiendo en una red social ya es público, no. Esa es una información que es privada o confidencial, que deliberadamente e irresponsablemente alguien lo está compartiendo en una red social. ¿Sí? Entonces, otras cosas confidenciales está, por ejemplo, los reportes de director. O sea, ese es un tema que solamente debemos de conocer, pues ni siquiera los demás alumnos quizá del mismo grado, solamente el alumno o la alumna, solamente el director debe de conocer esas calificaciones, quizás hasta el colector. De ahí muchas veces pasa a otros niveles, como el coordinador zonal o diocesano y coordinación general, pero solamente son unos eslabones de la cadena. De igual forma, por ejemplo, el registro de inscripción. Este formato de inscripción, en donde nuestros hermanos nos comparten sus datos personales, también es un documento que es confidencial, ni siquiera es privado, ¿sí? Entonces, con esto termino. Nada más me falta una diapositiva que les voy a compartir al final. Contenidos y tipo de información es algo muy importante porque fake news, ¿sí? Así como nosotros podemos compartir sin verificar información que no está verificada y que es falsa, así nosotros también podemos compartir información que es privada o que es confidencial, que no tendríamos que estar compartiendo. Puse ejemplos de la obra, puse ejemplos nuestros, porque somos equipo laico al servicio de la pastoral, pero igual puede haber información personal que estamos compartiendo con otros, el famoso chisme, o hay información de la misma parroquia, de la iglesia, que probablemente estamos compartiendo con otras personas, que es privada o es confidencial. La fecha en que se va a realizar digamos, una fiesta patronal, pues no hay problema, esa seguramente es pública, pero la información que se comparte en un consejo parroquial, esa es privada o confidencial. El mismo sacerdote nos hará saber qué tipo de información se está manejando ahí. Y pues bueno,
En un mundo interconectado, donde la información fluye con rapidez, los comunicadores, pero entramos ahí todos nosotros, tenemos la responsabilidad de actuar con transparencia, con prudencia y con sensibilidad. Y con esto termino mi participación, hermanos. Muchas gracias. Les agradezco a todos la atención. Gracias, hermana Ara. Gracias, Julio, por tu participación. Ahora vamos a pasar a lo que sigue. Ya escuchamos a Julio, esperemos que hayan tomado nota porque vamos a pasar, después de una cita bíblica que vamos a leer, vamos a pasar a que nos compartan. Algunas personitas, no vamos a poder ser todos, gracias a Dios se han conectado muchos hermanos, no vamos a poder ser todos, solamente vamos a ser 10 personitas los que vamos a poder compartir. Pero primero vamos a leer la cita bíblica. Sobre la cita bíblica, entonces vamos a empezar eh, a poder reflexionar dos preguntas que les voy a hacer. Vamos a compartir. Después de compartir, Julio hará una pregunta más y sobre esa pregunta ya seguiremos los siguientes pasos. ¿Sí? Entonces, ahorita le voy a pedir a Julio que por favor ponga la cita bíblica para poder leerla. Entonces esperamos a que Julio ponga en pantalla la cita bíblica. Esta cita bíblica es de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Entonces, si tienen por ahí una Biblia cerca, por favor váyanla buscando, vayan tomando nota, porque ahorita les vamos a hacer dos pequeñas preguntas. Ahí está. Muy bien. Le vamos a dar lectura. Primera de Pedro 3, versículos del 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muy bien. Ahora sí, espero que hayan puesto así mucho sus 5 sentidos. Les voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, escuchando a San Pedro, ¿qué es lo que se mueve dentro de ti? Tienen un minutito para contestar esa pregunta. Escuchando a San Pedro, ¿qué es lo que se mueve dentro de ti?
La segunda pregunta es, ¿cómo puedes vincular, cómo puedes vincular lo que escuchaste en la exposición con esta cita bíblica y con la esperanza del jubileo? Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo puedes vincular lo que escuchaste en la exposición con esta cita bíblica y con la esperanza del jubileo? Tienen un minutito para poder contestar esa pregunta. Listo, muy bien. Ahora sí, ya con esas dos preguntitas podremos ya estar un poco más listos y preparados para la pregunta que va a hacerles Julio. Entonces, Julio, si les haces ahorita la pregunta, por favor. Claro que sí, hermana. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo podemos nosotros, como dirigentes del equipo laico al servicio de la pastoral, sensibilizar a nuestros hermanos de que toda la información que compartan sea verídica? Que gracias. Tenemos un minutito para poder contestar esa pregunta, por favor. Los que ya tengan su pregunta contestada, las primeras 10 personitas que levanten la mano son los que van a participar, por favor. Ok, muy bien. 10 hermanos que quieran compartir lo que han reflexionado. La hermana Aide Galván ya levantó la mano. Por favor, hermana Aide, tienes 2 minutitos. Luz y sal. Bueno, la información que yo como dirigente puedo, pero aparte tengo la obligación de compartir, es la que viene en nuestros documentos fuentes. No estar pensando
en que alguien me lo platicó y creo en su interpretación. Entonces yo tengo que escuchar, leer, discernir lo que se dijo y poder tener el conocimiento si, si al hermano o al grupo o a todos mis, digamos, eh, miembros de mi asamblea que les tengo que compartir, tengo que tener cuidado de remitirlos a dónde es donde viene esa información, porque si no, en lugar de formar, deformo. Y pues recordemos que nuestra obra es precisamente para irnos formando y, sí, y tener muy en cuenta que si somos dirigentes y estamos aquí, aunque no seamos dirigentes, que vayamos entrando a la obra, es porque el Señor nos escogió. Y tenemos que decir lo que Él quiere que digamos y sobre todo contamos con el Espíritu Santo para pedirle que nos ilumine y nos diga cómo expresar. Esa es mi participación. Gracias. Gracias, hermana Aide. ¿Otra persona? ¿Otra personita que quiera compartir lo que reflexionó? Me parece que la hermana Carlota está levantando la mano de manera física. Ah, ok, hermana Carlota, adelante, por favor. Espérame, hermana. Hermana Carlota, a ver, trata de abrir tú el micrófono porque no te lo puedo abrir. ¿Se oye? Sí. Bueno, lo que nos hace entender aquí es que, siguiendo el ejemplo de Cristo, nuestro buen pastor, que nos dice que la verdad nos hará libre, quiere decir que debemos de verificar primero lo que vamos a compartir. Tenemos que tener la certeza de qué es lo que estamos compartiendo. No podemos, como nos acaba usted de explicar, Julio, no podemos hacer cualquier información, darla por hecho y tratar de comunicarla inmediatamente. Hay que verificarla, hay que checar que sea verdadero lo que estamos informando. ¿Verdad? Pues, y tomando en cuenta nuestros documentos y todo lo que tenemos para que sea verdadero lo que estamos diciendo. Es mi participación, hermano, gracias. Gracias, hermana Carlota. ¿Otra persona más? La hermana Leti Calderón. Leti, por favor. Hermana Luz y sal, hermanitos. Gracias. A mí, gracias, hermanita. Bueno, a mí me deja que no importa la circunstancia, nosotros siempre debemos de tender hacia el bien, que la justicia se le dejemos a nuestro Señor porque Él es justicia y verdad. Y unido a eso, nosotros podemos sensibilizar al hermano. Aquí nos habla de ser conscientes. Hermanos, si difundimos algo que no nos consta, vamos a hacer que alguien piense otra cosa que no es. Entonces nos hacemos corresponsables de una mala información. Es como el teléfono descompuesto, ¿no? Que va pasando de boca en boca y se va dando una mala información. Entonces, si nosotros mismos le hacemos ver a nuestro hermano que con nuestras propias palabras o con lo que nosotros compartamos dentro de un grupo, dentro de nuestros ambientes, no nos cercioramos de que sea verdad, entonces estamos siendo parte de esa mentira. Entonces, por eso es tan importante hacerlos conscientes. Muchas gracias, Ara. Gracias, Leti. ¿Alguien más?
¿Alguien más que quiera compartir? Tenemos que llegar a 10 y apenas han participado 3. El hermano Eduardo Zamora. Por favor, hermano. Gracias, Luis y Sal, hermana. Luis y Sal, hermanos, pues ante todo, desde luego que yo creo que tenemos que tener esa conciencia los que pertenecemos, pues deberíamos de ser todos los bautizados, pero por lo menos los que pertenecemos al equipo laico al servicio de la pastoral, que el Señor Jesucristo es a quien seguimos, Él es el Señor de la verdad. Entonces, todo lo que compartamos, si somos auténticos en el seguimiento del Señor, tiene que ser apegado a la verdad. Y así estaremos dando testimonio de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pero tenemos siempre que estar caminando de la mano de nuestro Señor. Eso sería, hermana. Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Sí, el hermano William Castillo también tiene levantada la mano. Gracias. William, por favor. Buenas tardes, una disculpa antes que nada porque si enciendo mi cámara luego se generan problemas, pero siguiendo la pregunta y la reflexión que leíamos en el Evangelio, además de revisar las fuentes, también estar muy apegados a nuestra propia doctrina, porque luego caemos en situaciones de querer hacer el bien y compartimos noticias falsas o las famosas cadenas de oración que luego son de otras tradiciones eh, distintas a la católica, y entonces, pues en lugar de ser apóstoles de la verdad, pues estamos distorsionando y cayendo en situaciones que no van ni con nuestra tradición ni con nuestra religión. Por ejemplo, lo muy clásico de compartir cadenas que al final terminan diciendo, si no la compartes a 100 personas te va a caer, y entonces caemos en esas supersticiones que no tienen nada que ver con la verdad. O también otras situaciones muy comunes que compartimos imágenes que son de la nueva era y no son de la religión católica. Ok, hermano, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Una persona más? Sí, tenemos una hermana que tiene el nombre de Oppo CPH2371. Yo creo que es inteligencia artificial. Ah, Le estoy tratando. Sí, puede. Ahí está. ¿a quiénes están clonando? No, ay, perdón, lo que pasa es que, Lucy Sal, perdón, pido perdón porque no pude poner mi nombre, pero bueno, soy Dora de Veracruz y bueno, mi participación es primero en agradecimiento por esto tan importante que nos transmiten y realmente el reconocer la responsabilidad que asumimos al transmitir información, ¿no? Cuando hablaban de todas estas noticias que incluso puedan ser falsas, o el darnos el permiso de utilizar nuestro criterio sin ningún fundamento, son cosas que pueden desvirtuar tanto la información como el camino de la fe de una persona. Resaltar ese compromiso de manera personal para mí es muy importante porque tenemos que tomar conciencia de que no hablamos para una clase o para un momento, sino eso puede llegar, esa información distorsionada puede llegar y caminar a otras personas. Entonces sí es muy importante reflexionar esto que ustedes hoy nos están poniendo como una alerta, ¿no? Y sobre todo también en el sentido del respeto a los documentos del instituto, porque sí es cierto que sin considerar todo el tiempo que les ha llevado a prepararlo, hay que valorar lo que implica el respeto a la formación misma, el ser el resguardo, el custodio de toda esa información que se nos da
para crecimiento personal y para crecimiento de aquellos hermanos a los que en algún momento atendemos también en este papel formativo. Muchas gracias. Gracias, Dora. Y por ahí hay otro hermano que también ya había levantado la mano, es Israel Sí, Nájera ajá, y sí. luego Andrea Guerrero. Por favor, Israel. A ver, si puedes intentar abrir tu micrófono, hermano. Sí, muchas gracias, Luz y Sal. Buenas tardes a todos. De Nezahualcóyotl, Estado de México, de la región 12. Primero que nada, agradecerles por este espacio que dedican para formarnos. Y bueno, respecto a la lectura, tomando como referencia la primer cita de la Carta de San Pedro, efectivamente, pues coincido completamente con William sobre las cadenas y digamos, ciertas modas que pueden atentar contra nuestra tradición. La verdad es de que todos los comentarios muy acertados, pero en particular ese guarda y encierra una gran realidad. Y complementando y en ese mismo sentido y en ese mismo orden de ideas, la verdad es también algo que se me quedó muy grabado de lo que comentaba Julio, el no hacernos el sabelotodo. O sea, al final del día, el decir no sé, no nos resta mérito, ni nos resta inteligencia, ni nos resta dignidad. Si un alumno, a nosotros como dirigentes, si un alumno nos pregunta a qué se refiere esta cita bíblica, o quién fue este personaje histórico dentro de la historia de la salvación, o del Nuevo Testamento, o de repente algunas citas bíblicas se nos pueden dificultar su comprensión porque fueron escritas en otro tiempo, en otro contexto, en otra cultura, y nosotros, lejos de hacer el bien en contestar una pregunta, lo podemos malinterpretar. En lugar de decir, ¿sabes qué, hermano? Desconozco también, no estamos obligados a saber todo, pero dame una semana, lo investigo, ya sea por mi cuenta, o con el sacerdote, o con alguien, y regreso contigo. Porque pues suele darse cuando se estudian en círculos bíblicos, se tiende mucho a eso, a caer en el error y a tratar erróneamente y muy gravemente, a tratar de interpretar textos bíblicos sin nosotros tener las bases, a veces ni siquiera, ¿no? Entonces, eso es lo que me dejó. Muchas gracias. Gracias a ti, Israel. Andrea Guerrero, por favor, Andy. Bueno, pues aquí a mí lo que me deja es que ante el mal que existe, pues no tenemos que tener miedo, que tenemos que aprender a actuar con valentía, ser defensores de la verdad y que si somos fieles imitadores de Cristo, nadie podrá contra nosotros, siempre y cuando busquemos el bien común y lo que traemos a nuestra vida y a nuestra mente. Nada más, hermana, esto es lo que me deja. Gracias, Andy. ¿Una persona más? ¿Dos personas más? ¿Dos personas más que quieran compartir lo que reflexionaron escuchando a Pedro y pues cómo podemos sensibilizar nosotros como dirigentes a los demás para que tengan cuidado con lo que comparten? Sí, la hermana Rosario Ramírez. Por favor, Rosario. Sí, Luz y Sal, Rosario de Ciudad Neza de la región 7. Bueno, pues es muy importante que todo lo que digamos, pues tengamos esa certeza, ¿no? Porque muchas veces al no conducirnos con la verdad, pues suceden desde los documentos que nosotros tenemos que presentar y por eso pues vemos mucho descenso de hermanos, ¿no? Porque al final pues cuando damos un servicio, pues a la hora que nos piden razón,
y nunca fuimos a las consultas de las fuentes que pues se nos han dado y nos han compartido y pues que es una gran responsabilidad. Entonces, no solo nosotros, pues caminamos, lo peor es de que también nosotros como lo comunicamos, no las creemos, pensamos que esa es una verdad y sembramos el error y ese error pues va creciendo. Entonces, hoy yo lo que puedo observar que pues toda esa deficiencia pues se ha ido agrandando durante pues todos estos años, ¿no? Comentábamos que a raíz de la pandemia, pues lejos de que pues tuviéramos un poquito de temor y nos conociéramos con verdad, pareciera lo contrario. Entonces, pues sí es muy indispensable pues este llamado, pues a que pues vayamos a las fuentes y que todo sea verídico, pues ya no repitiendo lo que todos los hermanos ya comentaron. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Gracias. Una persona más. Sí, la hermana María Campos. María Campos, porfis. Ya. Luz y sal. Pues, qué importante tema. Porque a veces damos por hecho que toda la información que recibimos está bien. Damos por hecho de que todo no lo sabemos. Pero nosotros debemos de permanecer informados y formados, consultando cada uno de nosotros lo que nos ha proporcionado la obra. O sea, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a la tradición, al magisterio, a las Sagradas Escrituras, a los documentos fuente, a todos esos documentos que nos han ido acercando a través del Concilio Vaticano, porque esto es lo que nos va a dar a nosotros la permanencia y la formación fidedigna y verdadera de lo que nosotros estamos pasando al hermano que estamos formando. Eso es bien importante porque a veces damos por hecho que nosotros ya no sabemos todo, lo empezamos a pasar y lo empezamos a pasar mal. Y esa es una mala formación. En base a todo esto que ahorita he estado escuchando de la responsabilidad que tenemos acerca de cómo debemos de pasar esa formación, bueno, pues sí, efectivamente toda esa parte de la formación nosotros somos responsables. Si nosotros damos una mala información de algo que no tenemos esa seguridad porque no lo hemos leído, no lo conocemos bien, porque decimos que sí, que ahí está la tradición, el magisterio, los documentos, fuentes, todo lo que nos han dado. Pero si nosotros no nos mantenemos actualizados dentro de esas lecturas, que lo tengamos nosotros de manera presente, permanente y actual, la vamos a regar. Y como yo siempre les digo, tenemos a los seres humanos con su alma, y a esa alma es a la que estamos formando. Entonces, si permanecemos dentro de esa parte de la mala formación, pues imagínense nada más las cuentas que nosotros vamos a tener que entregar. Esto es todo, Ara. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como se han podido dar cuenta, sí es importante la responsabilidad que tenemos de saber informar, porque como nos dijo nuestra hermanita ahorita, son almas las que estamos formando. Entonces sí es importante tener mucho cuidado. Y yo le felicito a William, que fue el primero que se dio cuenta. Efectivamente, pusimos una cita bíblica de una Biblia protestante. Él fue el primeritito que se dio cuenta. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Ven cómo es importante esto de cuidar lo que decimos, de dónde lo tomamos? Porque si no podemos malinformar. Sí, efectivamente, William se dio cuenta. Gracias. Fue intencional, hermano. Dije, a ver cuántos se dan cuenta. Tú te diste cuenta y luego ya los demás también comentaron. Pero sí es importante de esto de las fuentes, justamente. Imagínense
Ahorita nosotros estamos tratando de ver precisamente eso, ¿sí? De ser responsables con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que compartimos, y les estamos compartiendo una cita bíblica de una Biblia protestante, o sea, entonces sí tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Como decía Julio hace rato, no porque me lo comparta tal o cual persona que es muy fiable, es muy confiable, se le puede haber pasado, por ejemplo, ¿no? O checar y verificar e inmediatamente dar el aviso. Bueno, muy bien, con esto estamos concluyendo lo que es nuestro grupo de reflexión. Ahora vamos a hacer otro ejercicio muy rápido. 5 personitas que quieran participar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita ya no van a darme su opinión o lo que ustedes sintieron o lo que el Espíritu Santo les dijo a ustedes. Ahora estas 5 personas lo que van a hacer es decir qué fue lo que se les quedó grabado, qué fue lo que les entró al corazón o a la mente de lo que se ha dicho hasta ahorita, de lo que ha dicho otra persona. Ya no mi opinión y mi parecer, sino lo que dijo otra persona que te llegó al corazón, que te llegó a la mente, que te llegó a la conciencia. Tienen un minutito cada uno para poder expresar esto, ¿sí? Es abrirnos a la otra persona y también aprender a escuchar. Entonces, ¿quién quiere compartir? Que levante la mano, por favor. 5 No sé. personas solamente, un minuto para que compartan lo que les gustó, lo que les llegó a la conciencia, de lo que a lo mejor no tenían idea, pero con este ejercicio que hemos hecho, ahora ya están más conscientes. No sé si la hermana María Campos dejó la mano hace rato, pero está ella, está la hermana Ruth Raquel, que también la había levantado, y la hermana Malu Carrasco por el momento. Por favor, en ese orden, como Julio las mencionó, por favor, participen. Gracias. Hermana Luz Raquel, entonces. Buenas tardes, Lucy Sal. A mí me quedó sobre todo lo que nos decía el hermano, que no teníamos que saberlo todo y buscar las fuentes, ¿no? Acercarnos al sacerdote. Eso es lo que debemos de hacer. Y pues también, ¿qué hacemos nosotros para esa información? No compartirla y no y comentar, decir, no estoy seguro de esto y pues dejarlo en alto. Eso sería mi opinión. Gracias. La hermana Malu. Sí, Lucy Sal, una de las hermanas comentó que tenemos que recurrir a los documentos fuente. Y realmente es ahí donde vamos a encontrar todo lo que debemos de transmitirle a nuestros hermanos. Y tener cuidado de cómo lo transmitimos, cómo lo entendimos para poderlo transmitir de la manera adecuada. Gracias. Gracias, Malu. Otras 3 personas, por favor. La hermana Alma Juárez. Por favor, Alma. ¿Ya me oyen? Sí, hermano. Sí, Lucy sale, hermanitos. Miren, a mí lo que me deja en todo lo que concentré es que tenemos que ser responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, porque todo nos puede llevar a consecuencias. Pueden ser positivas y negativas. Si son positivas, qué padre, pero si son negativas, qué mal le vamos a hacer a nuestros hermanitos. Tenemos que ser responsables. Si no sabemos, investiguemos. Como dicen, hay que irnos a nuestras fuentes. Pero si lo sabemos, debemos de ser cautos en lo que vamos a decir, porque en muchas ocasiones a lo mejor lo decimos, estamos en lo correcto, pero no le dimos el tono o el énfasis necesario para que pueda tener la consecuencia a la que debe de llegar. Eso sería todo, hermanita. Gracias. La hermana Carlota. Carlota, por favor.
Hermana Carlota, ¿puedes volver a abrir tu micrófono? Sí. Ya, gracias. Debemos tener humildad y lo que no sepamos, debemos de buscarlo, consultarlo y dar una versión correcta de lo que nos están preguntando. No debemos de tratar de dar una impresión que como somos dirigentes lo sabemos todo, que debemos de tratar de buscar la verdad y esa misma compartirla a los que nos están pidiendo esa información, ¿verdad? Que es muy importante tener responsabilidad con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y sobre todo que pues tenemos la información ahí, tenemos nuestros documentos fuentes, tenemos pues coordinación para preguntar, tenemos muchas maneras de verificar lo que estamos diciendo. Esa es mi información. Gracias. Gracias, Carlota. ¿Alguien más? Sí, hay dos hermanas pienso que serían las últimas, serían la hermana Laura Moreno y Guadalupe Carolina. Por favor, Laura, y después, Caro. Sí, luz y sal, hermanos. Híjoles, yo creo que nos llevamos tarea porque en una era en donde la inteligencia artificial está para quedarse, tenemos que también nosotros pues irnos informando y formando, porque la realidad es que la obra somos diferentes generaciones. Nuestros niños y adolescentes que a lo mejor ya van muy adelantados y de algún modo otras generaciones que también nos estamos adentrando a esto y me quedó como muy, bueno, como que necesitamos seguir formándonos e informándonos porque podemos terminar siendo muy ingenuos, ¿no? La información viaja rapidísimo por el internet y a veces uno hace mal uso de eso por desconocimiento o a veces hasta por ingenuidad. Entonces yo creo que va a ser algo que tenemos que familiarizarnos, no satanizar, es decir, no verlo como algo malo, porque al final va a ser parte de nuestra herramienta. Hoy, por ejemplo, estamos unidos a través de pues dispositivos que usan justamente esa inteligencia, ¿no? Entonces, pues tenemos que también nosotros ponernos a trabajar para que sean medios y no seamos presas fáciles, pero también pues ayudar a nuestros hermanos que a lo mejor también les cuesta trabajo la parte de familiarizarse con la tecnología. Eso es todo, hermana. Gracias. Gracias, Lau. Carolina. Te escuchamos, Caro, por favor. Cerraste el Abre tu micrófono. micrófono. Listo. Hola. Cerraste el micrófono, hermana, otra vez. ¿No puedes abrir el micrófono, no, Caro? Tal vez hay un Bueno, delay. Listo. ahí está. Ya. Ahí puedes abrir eso. A mí lo que me llamó la atención de una participación que tuvo una de nuestras hermanitas era esta parte de formarnos y no de formar a los demás. Por ejemplo, esto tiene como mucha influencia en la responsabilidad que nosotros debemos de tener para con los demás. Yo soy de los integrantes de escuela de pastoral de mi región, de los más jóvenes. Entonces, a mí la ventaja que yo tengo es que a mí me gusta mucho estar como con gente adulta, pero tengo muchos amigos y muchos conocidos que ellos son inquietos, que son curiosos y que quieren preguntas. Y muchas veces en esta inquietudes, pues se desvían del camino. Y a veces, lo he visto, mis hermanitos más grandes no saben cómo, de qué manera guiarlos o darles ese seguimiento para resolver sus dudas, porque también es en esta parte de que si no nos dan o no nos dicen algo que nos guste, es como de que bye, esto no funciona.
y no es así. O sea, también hay cosas que son como son y debemos de aceptarlas, pero es trabajar con esa madurez. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Caro. Bueno, ya estamos llegando a lo último. Por acá leí algo que me decía Laura Moreno de Iztapalapa, que ella también había hecho algunos comentarios, es cierto, tienes razón, es que hay dos Lauras Moreno, pero una es de Iztapalapa y la otra creo que es de Nesa. Bueno, yo les agradezco a todos que sean tan participativos. Gracias, gracias que se interesaron por este tema en este jubileo. Vamos a seguir tocando otros temas, primero Dios, y entonces como conclusión para cerrar esto, sería que efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos, en lo que hacemos con la información que manejamos para formar y no deformar. ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo es la vida de una persona en el sentido espiritual, muchas veces emocional y hasta moral. Entonces siempre hay que tener muchísimo cuidado con esta parte. Pues bueno, ya nada más, alguien que quiera compartir con nosotros una conclusión rapidísima de 1 minuto para ya poder pasar a hacer nuestras oraciones finales. Y les agradecemos mucho su participación y agradecemos a Dios la oportunidad de haber llegado con este tema hasta ustedes, porque es algo que en adelante va a ser muy recurrente, ¿verdad? El tener mucho cuidado con la información, ponernos bien abusados con la inteligencia artificial. Y es algo que también le preocupa mucho al Papa Francisco. Tengan cuidado de cómo manejan la información. Bueno, entonces, una última persona en 1 minutito que nos resuma todo lo que hemos visto aquí, una conclusión para cerrar. ¿Ya nadie quiere participar? La hermana Carlota levantó su mano, pero también la levantó Guille Peralta, entonces, sí, la hermana Guille quiere participar. Sí, le damos oportunidad a la hermana Guille. A Carlota le agradecemos que ha sido muy, 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 muy participativa. Luz y sal, hermanos. Pues para mí, yo ya de toda la conclusión de todos mis hermanos que dijeron, pues sí es importante de poder algunas dudas que tengamos, pues sí recurrir en los documentos fuentes, en algunas dudas investigar, porque ahorita me estoy dando cuenta de la gran responsabilidad que tenemos con todos los hermanos que están a cargo de nosotros. Es muy importante, pues, y bueno, como decía la hermanita, ahí no recuerdo ahorita que participó, que muchas personas ya de bueno, no tanto de la tercera edad, pero que ya están un poquito mayores, pues a lo mejor ya les cuesta trabajo, pues, poder investigar o la tecnología, que ahorita como ahorita, pues, muchos les cuesta trabajo estar en estos Zoom, pero sí es importante de que también nosotros tengamos esa disponibilidad para poder aprender lo que no sabemos, preguntar a personas, por ejemplo, incluso a los sacerdotes, algo que no podamos entender, pues hay mucha información que podamos investigar y eso también lo que es muy importante, nosotros también tener esa humildad, sencillez de que pues nosotros no somos lo sábelo todo. Entonces tenemos que poder investigar también algunas ocasiones que tampoco vamos a saber, pero esa investigación lo tenemos que llevar a cabo. Entonces eso para mí es muy importante y eso es lo que también se me quedó, eso de que pues sí, tenemos que dar la información, lo que es, no nada más estar inventando o diciendo cosas que no es lo correcto. Como decía, tenemos almas en nuestras manos y tenemos que decir la verdad. Entonces,
pues para eso tenemos que seguirnos documentando en nuestros retiros, en todas las didácticas, en todo lo que podamos estar ahí para poder dar un buen testimonio a nuestros hermanos y dar un buen, pues a lo mejor también un buen aprendizaje a todos los hermanos que están en nuestras manos. Bueno, eso es mi participación. Muchas gracias. Gracias, hermana Guille. Pues entonces somos peregrinos de la esperanza. Mientras estemos en esta vida, somos peregrinos de esperanza. Muchas gracias por su participación. Hemos llegado ya a la conclusión de este ejercicio, de este mini encuentro jubilar. Espero que les haya gustado mucho. Vamos a hacer ya nuestra oración final para podernos retirar. Si alguien quiere ayudarnos dando gracias o quiere pedir algo, ofrecer algo al Señor por alguna necesidad que tenga, lo pueden hacer. Posteriormente pasaremos a hacer nuestras oraciones finales acostumbradas. Julio nos va a hacer favor de ponerlas y proyectarlas en pantalla para que todos las podamos seguir. Entonces, ¿quién es el valiente que dice yo? Si no, no se preocupen, lo podemos hacer nosotros, pero sería muy bueno que alguien participara. Aunque no, la hermana Carlota. Por favor, hermana Carlota. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos has permitido tener nuevos conocimientos y tener nuevas armas, nuevos impulsos para poder seguir llevando la misión que tú nos has entregado. Queremos darte gracias por todo lo que nos rodea, por la vida, por el aire, por todo lo que nos das. Gracias por esta oportunidad de estar todos juntos y por haber escuchado, aparte de lo que nos han enseñado, las opiniones de los demás hermanos con lo que nos hemos enriquecido. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos hoy y todos los días de nuestra vida y te agradecemos sobre todo por tenernos en esta obra. Gracias, gracias. Te damos gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente. Confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás,
para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que desde la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, obra tuya que alcanza ya 49 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de los cuerpos y de las almas, nuestro Redentor, nuestro Salvador y Redentor. Te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones, y así sean luz y sal en medio del mundo, y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo, fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú nos mantengamos unidos en la prueba, en un solo espíritu, para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, glorificado seas, bendito seas. Amén. Intensifiquemos nuestra oración para prepararnos a vivir bien y experimentar la fuerza de la esperanza en Dios en este año santo 2025 con su jubileo de perdón y de gracia. Que la oración sea la brújula que nos oriente, la luz que ilumina nuestro camino y la fuerza para peregrinar y cruzar la puerta santa. Que encontremos los momentos de oración en todas las circunstancias que afrontamos, pues la oración es para el cristiano el respiro de la vida espiritual sin interrumpirla ni siquiera cuando dormimos. La oración se convierte así en el puente entre el cielo y la tierra, un lugar de encuentro donde el corazón del hombre y el corazón de Dios se encuentran en un diálogo de amor incesante. Oración al Padre para descubrir su misericordia y amor paternal, detener nuestra atención y reverencia en cada expresión con la cual nos dirigimos en diálogo al Padre. Oración al Hijo con petición profunda. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos las dos dimensiones esenciales de la oración cristiana: el alejarnos prudentemente de las ocupaciones cotidianas en la búsqueda del diálogo personal con el Padre, y el silencio en el corazón, indispensables para dar espacio a la voz de Dios y escuchar lo que Él quiere. Oración de invocación al Espíritu Santo para conocer lo que Dios nos ha dado y reconocer así la presencia real de Dios dentro de cada uno de nosotros. Para adorarlo, reconociendo la soberanía de Dios y nuestra total dependencia de Él. Para alabarlo y agradecerle como expresión de alegría y gratitud por sus innumerables dones y bendiciones. De intercesión que nos permite orar por las necesidades de los demás, mostrando solidaridad, comprensión y compasión. De súplica por nuestras necesidades personales, nuestros deseos más profundos y nuestras preocupaciones más urgentes. Por el perdón, en una petición de perdón por los propios pecados personales y comunitarios que hemos tenido en la Iglesia y en nuestra obra.
Julio, falta la oración del jubileo. Por favor. Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llamada de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando venidas las fuerzas del mal se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz y el cosmos de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí. Somos equipo laico al servicio de la pastoral, que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo.